Mierlay, ¿cuántos años hace que viniste a España? 15, ¿no? Bueno. Todos los cambios, las transiciones son complejas. Y de esto vamos a conversar, sea a nivel particular como también como iglesia, ¿no? Un amigo me entregó, a propósito de mi propia situación, pero bueno, este esquema de lo que es todo lo que se genera con una transición, con un cambio, en situaciones de cambio, ¿vale? Que por cierto, si alguien lo quiere luego tener, pues bueno, Sebas lo tiene, os lo puede dar, ¿no? No vamos a ocuparnos de esto, pero bueno, muy por encima, este tipo de situaciones en las que pasamos de un tiempo de estabilidad, un tiempo en el que, bueno, pues sea que estudiemos o trabajamos, pero bueno, formamos parte de grupos establecidos, estamos asentados, sabemos lo que hacemos, una situación estable, ¿no? Eh, que se ve trastocado y comienza un tiempo como de desarraigo cuando anticipamos que va a haber un cambio importante en nuestra vida. No tienen por qué ser cambios negativos, ¿vale? También casarse supone una transición de un estado a otro bien diferente. O sea, son cambios importantes, lo cual no quiere decir que sean a peor, pero que en cualquier caso nos remueven porque nos sacan de una situación que, digamos, que controlamos, que manejamos bien, que estamos asentados, a otra que es completamente desconocida. Y entonces eso genera un tiempo así como de desarraigo en el que uno ya empieza a plantearse que las cosas van a ser distintas, que va a haber muchos cambios, que parte de esos cambios son desconocidos. Y en este esquema, pues hay algunas recomendaciones acerca de cómo manejar eso, ¿no? No es ahora el momento, pero me llamaba la atención porque, sobre todo, pues, cuando es un cambio de país o a lo mejor una ciudad, pues que realmente va a ser difícil regresar, pues hablan, ¿no?, de cómo hacer unas buenas despedidas, despedidas de amigos, despedidas de mascotas, despedidas de lugares que para nosotros han sido significativos, ese rincón en nuestra ciudad donde solíamos ir cuando queríamos estar solos, en fin. Entonces la idea es, bueno, ¿cómo manejar eso para que nos ayude? Y efectivamente, después de ese tiempo, un poco anticipando, pues llega el momento de la transición. Y entonces, pues ya ahora nos hemos casado y ha pasado lo del banquete, el viaje de novios y tal, y ahora viene una situación completamente distinta de la que vivíamos hace un par de semanas. O hemos cambiado de trabajo y es un trabajo completamente nuevo, o hemos cambiado de país. Entonces, todo lo que en un momento era, en un tiempo, pues era estabilidad, seguridad, manejo de la situación, pues ahora se convierte en algo lleno de incierto, desconocido, complicado, no tenemos un círculo de relación. Y lo mismo, pues hay algunas cosas que pueden, algunas actitudes que pueden ayudarnos a manejar eso, ¿no? Hasta que finalmente, en efecto, pues, por ejemplo, pues, Mierlay, después de 15 años, pues otra vez, ¿no? Un poco como al principio, pues ya hay una situación de arraigo, ya uno maneja el país donde está, maneja la situación, ha hecho un círculo de relación de amistades, otra vez ha vuelto a la estabilidad. Y en ese recorrido, además, hemos aprendido. Eso pasa, sea con personas a nivel individual, pero también como iglesia. Y en este tiempo, por un lado y por otro, yo creo que esto es interesante. Y para eso tenemos el ejemplo y algunas cosas que podemos aprender de la mano de Jacob, que es el personaje que corresponde hoy considerar, ¿vale? Que esto no viene a cuenta de que me lo he inventado, esto viene a cuenta de Jacob, quien tuvo que vivir una transición también muy compleja y muy difícil, pero además, cuando ya era, vamos, no era mayor ni anciano, era requete anciano, porque luego lo leeremos, había cumplido 130 años. Y a esa edad le tocó embarcarse en una situación completamente nueva. El texto que hoy nos corresponde está en el libro del Génesis, en el capítulo 46. Lo vamos a leer y luego lo vamos a poner un poquito en contexto.
Génesis 46, versículo 1. Es el momento que Jacob tiene que marchar a Egipto, ¿vale? Salió Israel es Jacob, Dios le había cambiado el nombre. Camino de Egipto, ¿vale? Y salió con todo lo que tenía. Así que recogió todo, en fin. Y vino a Beerseba, todavía en su tierra. Mira, esto sería un poco lo que recomendaban aquí, ¿no? Lo de ir a despedirse de lugares y sitios así concretos, porque dice que fue a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Jacob en visiones de noche y le dijo, Jacob, y él respondió, heme aquí, que sabéis que es la expresión que nos está sirviendo de referencia para esta semana. Y Dios le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. La mano de José, su hijo, cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, a sus niños, a sus mujeres, los carros que Faraón les había dado, y salieron de Canaán y vinieron a Egipto. La vida de Jacob realmente es una vida muy intensa, ¿eh? Es una biografía que da para varios volúmenes y llena de cambios también y de sobresaltos. Sabéis que ya nació luchando con su hermano gemelo, ¿no? Había sujetado del tobillo allí a ver quién salía primero o quién era el último que quería salir, no le explica bien. Y luego compró la primogenitura a su hermano y engañó a su padre para robarle la bendición. Y en consecuencia tuvo que huir de su hermano. Y estuvo sirviendo por años a su suegro porque quería tener a Raquel como esposa y además a Lea. Y engañó a su suegro. Y para poderse llevar de vuelta a un rebaño en condiciones, también lo lió y lo manipuló hasta que consiguió lo que él quería. Y luchó con Dios en Peniel, ¿recordáis? Aquella noche, pugnando. Pero después de muchos años de tensiones, de líos, problemas que él mismo se buscó, pues entró en una etapa mejor. Entonces, ¿sabéis? Él se reconcilió con su hermano, volvió a su tierra y se rodeó de hijos, ¿no? Los padres de las 12 tribus de Israel, y finalmente recibió la bendición de Dios. Capítulo 35 de Génesis, todo esto lo tenéis en los capítulos previos. Y bueno, y ahí le deja, en el capítulo 35, ahí le deja el libro del Génesis. Asentado, estable, en orden, con la bendición de Dios, rodeado de hijos, y además ya muy mayorcito. Y cuando ya parecía todo estable, todo en equilibrio, pues, ¡padabum! Todo se lió, todo se enredó, todo se volvió a descolocar. Y ahí nos encontramos, ¿no? La historia retoma como protagonista a José, pero claro, a su hijo José, pero le tiene a él también afectado. Porque primero en el capítulo 37, pues leemos que los hijos que habían vendido a José como esclavo le contaron a Jacob que José había muerto, lo habían despedazado las fieras. Y poco después, capítulo 41, se nos narra que se desató una hambruna en Palestina y aquello devastó aquel lugar. Los hijos fueron a Egipto a por alimento, pero al llegar allí, capítulo 42, pues resulta, ya lo sabéis, José les reconoció todo aquel lío y cuando quisieron volver a su tierra, les hizo quedar a Simeón como rehén allí en Egipto. Así que Jacob entendía que primero había perdido a su hijo José, su favorito,
comido por las fieras. Otro hijo, Simeón, se había quedado como preso allí en Egipto, y para colmo, aquel jefazo de Egipto, que no sabía que era su propio hijo, le pedía que le trajeran al hijo menor, a Benjamín, para tenerle allí también. Y finalmente, cuando ya todo se descubrió y pudo ver que José seguía con vida y que tenía un papel protagonista en Egipto, pero con todo, tuvo que abandonar su tierra, el sepulcro de sus antepasados, y emigrar a Egipto. Con 130 años, dejarlo todo, dejar su seguridad, su estabilidad, y viajar a una tierra donde, es verdad, estaba su hijo José, pero donde todo era diferente. El idioma era distinto, las leyes eran distintas, las costumbres eran distintas, la religión era distinta. Menudo cambio. Pero Dios le dijo, sal, ¿no? Y hay algunas cosas que yo creo que podemos aprender, ¿no? De lo que Dios le dijo a Jacob y de lo que Jacob hizo en respuesta para con Dios. Y de nuevo, pues ahora podemos pensar, ¿no?, en la situación personal de cada uno. No sé, algunos estáis en un tiempo de estabilidad, más o menos la situación está sentada, bueno, está bien. Otros quizás estáis en pleno proceso de cambio, de transición en lo personal. Yo, por ejemplo, y además como iglesia, ¿no? Pues con todo este proceso que comenzamos de mayor autonomía, de mayor capacidad de gestión, lo cual, por un lado, pues es muy estimulante, pero por otro también genera mucha incertidumbre, ¿no? Y sabremos hacerlo, y qué pasará, y cómo lo resolveremos, y en fin, todo ese tipo de cosas. Pero para lo uno y para lo otro, mirad, volvemos al texto que leíamos, que es el que hoy nos corresponde, de Génesis 46. Dios le dijo a Jacob, mira, versículo 3, yo soy Dios. Que parece una declaración pues bastante obvia, ¿no? Pero no lo es tanto. Sobre todo en situaciones donde el entorno se vuelve amenazante y hay cierta incertidumbre. No, momento. Ya no lo repito más, ya creo que lo entendéis, ¿no? Esto se aplica a la vida personal o familiar de cualquiera de nosotros, pero también a la vida como iglesia, ¿no? En ese tipo de situaciones, cuando lo que está por delante, pues ya no lo manejamos, no lo controlamos, tiene factores que no sabemos los que son, que nos generan incertidumbre, temor. Qué importante, ¿no? Un momento. Sí, todo eso está ahí sobre la mesa. Pero recuerda una cosa, que yo sigo siendo Dios. Yo soy Dios, ¿no? Que no cunda el pánico, que no entremos en no sé qué, que yo soy Dios. Y por tanto, podemos confiar esperanzadamente. Y en su nombre podemos también rechazar los temores y los miedos y los agoreros y las asechanzas del enemigo y todo eso, ¿no? Jeremías 29, dice Dios, solo yo sé los planes que tengo para vosotros. En la vieja versión Dios habla hoy, que decía la canción de Benavides, ¿no? Solo yo sé los planes que tengo para vosotros. Planes para vuestro bien y no para vuestro mal. Planes para vuestro bien y no para vuestro mal, a fin de daros un futuro lleno de esperanza. Jeremías 29, 11. Planes y propósitos que, como toda transición, seguramente tienen ingredientes que no son fáciles, que no son divertidos, que no son agradables. Pero siempre planes que son de provecho, planes que son para nuestra madurez, planes que rinden en los propósitos de Dios para nuestras vidas. Algunos lo habéis experimentado de maneras muy potentes, ¿no?
saltar de un continente a otro. Pero todos lo hemos vivido, ¿no? Decíamos, incluso aunque sean muy positivos, ¿no? Uno se casa y todo lo que ha sido su esquema de vida que manejaba salta por los aires y entra en todo un proceso ahí de transición y de cambio hasta que aprende más o menos a recuperar el equilibrio. Muchos de nosotros hemos sido bendecidos con nuestros hijos, con la edad de los hijos, pero un hijo lo pone todo también patas arriba, ¿no? Y a veces no son cosas tan gratas, llega una enfermedad de estas largas, en fin, que vamos a contar, ¿no? Y todo el esquema que uno tiene de vida, de lo que hago, lo que no hago cada día, no sé qué, pues todo también salta por los aires y todo toma un tono de provisionalidad que no sabe uno muy bien qué va a pasar mañana, ¿no? Todas esas realidades, o también como iglesia, ¿no? A veces se producen situaciones que, pues que cambian el panorama. La cosa está más o menos en orden y de pronto, ¡bum!, hay un factor añadido o un factor que estaba que se quita y parece que todo se tambalea, ¿no? Y entonces dices, espera un momento, sí, todo eso es verdad. Escucha, que yo soy Dios, sigo siendo Dios, con todo lo que eso significa, porque este Dios no es un Dios lejano, un juez implacable, es nuestro Padre. Nuestro Padre es Dios. Y ¿recordáis? Si Dios es por nosotros, ¿no? ¿Quién contra nosotros? Ya, que sí, que a veces es muy fácil de decir, pero que luego, madre mía, lo que hay que pelear. Sí, una cosa no quita la otra, pero quiere decir que Dios está de nuestro lado. Que Dios está de nuestro lado. Que no es un enemigo, que no es alguien para quien le resultamos ajenos. Decía aquel religioso del siglo XVII, ¿no? Dice, yo soy, bueno, no lo decía mejor dicho, pero bueno, yo soy un desastre, estoy lleno de pecado, de miseria, no sé qué, pero mi padre, eso sí lo decía así, me trata como a uno de sus favoritos. Bueno, eso lo hace con todos nosotros, ¿no? A unos como si fuéramos, no, porque realmente somos de sus favoritos y por tanto nos favorece y nos hace llegar su favor. Es toda esa idea. Entonces, los tiempos estos de desarraigo y de transición, todo esto son duros, ya está, y son duros y punto, ¿no? Y tienen un recorrido que además no se puede acortar porque hay que tomarlo así día a día. Pero ni están no sé, a merced de las circunstancias, de las casualidades, ni siquiera a merced de nosotros mismos. Están en las manos de Dios. Y eso abre un camino para la confianza. A mí eso me parece vital. Cuando Jacob, con sus 130 años, hemos dicho, ¿no? Más tenía, sí, 130. A ver, que lo dice en serio, mirad, esto es lo que le dice Jacob a Faraón. Porque en el capítulo 47, a través de su hijo José, que era uno de los principales, pues habla con tal. Y en el capítulo 47, versículo 9, fijaos, ¿no? Ya a qué nivel, ya se trataba con el faraón, nada menos. Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación, de mi vida, son 130 años. Pocos y malos han sido, Dios mío. Un poquito de agonía sí que era este hombre, ¿no? Pero 130 años. Y con esa edad, eso, dejar tu tierra, toda tu realidad, tu estabilidad y embarcarte o verte embarcado en algo tan diferente. Pero Dios le dice, yo soy tu Dios, el Dios de tu Padre. Y añade, no tengas miedo. No temas. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Y además sigue diciendo, y luego lo veréis, dice, o sea, yo te llevaré y yo te volveré. Los itinerarios de Dios. Hay algo aquí tan interesante también, ¿no? Los itinerarios de Dios, la manera en que Dios, a veces a pesar nuestro, ¿no? A menudo a pesar mío, escribe nuestra biografía. Que, claro, solo con la perspectiva del tiempo, pues podemos empezar a percibir que
sí, que tenía sentido, ¿no? Incluidos los periodos más confusos y más extraños, pero que sí, que tenía sentido. En el capítulo 48, pues toda esta vida de Jacob tan sugerente, el capítulo 48, en el versículo 11, cuando Jacob ya está en el final de sus días, quiere tener bendición para todos sus hijos, pero en especial para José y para los hijos de José, reflexionando, 48, 11, dijo Israel, el nuevo nombre que Dios le dio a Jacob, dijo Jacob a José, no pensaba yo ver tu rostro. ¿Recordáis? A mí me habían dicho que te habían comido las fieras, te di por perdido, ya me olvidaba. Yo ya no pensaba ver tu rostro, pero fíjate, Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. No solo a ti, sino a tus hijos. Estos itinerarios tan sorprendentes, ¿no? Tan bendecidos. Y después, en el capítulo 50, después de las bendiciones de Jacob a sus hijos y después de su muerte, en el capítulo 50 se nos cuenta que los hijos de Jacob, con José a la cabeza, llevaron su cuerpo a su tierra de origen y le enterraron allí. Lo llevaron, capítulo 50, versículo 13, lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredar de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre, donde estaban todos sus antepasados. Así que Dios le sacó y tal como le prometió, le volvió a su tierra. Pero en ese itinerario, la vida de Jacob la experiencia de Jacob fue enriquecida. No fue la primera vez, ya tenía toda una trayectoria de eso, pero en toda esa transición, en todo ese cambio, en todo ese embarcarse en algo desconocido, en ese perder la seguridad, la estabilidad, pero dejarse en manos de Dios, Dios le bendijo. No tengas miedo, yo estaré contigo. Y Jacob la aprendió. Hay otra expresión, porque a veces hay que leer despacio, ¿no? Y dar tiempo a que cada frase cobre sentido. En el capítulo 48, en el versículo 15, a ver, ¿dónde estás? Jacob bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, Él habla después, bendiga también a tus hijos. Pero, ¿veis? El Dios que me mantiene desde que yo soy, desde que nací, el Dios que me mantiene desde que nací hasta este día. El Dios que no me ha dejado de su mano. Por la propia naturaleza de Dios, no por las virtudes de Jacob, que hemos mencionado al principio que la verdad tenía unas cuantas cosas gordas de las que arrepentirse, ¿no? Pero la misericordia de Dios, el favor de Dios, el cuidado de Dios, desde que nació y ya nació liándola, hasta el día de hoy, 130 años. Así que yo soy Dios, no tengas miedo. Y a eso Jacob responde un par de ideas muy breves, ¿no? Pero volviendo al capítulo 46, al primer versículo. Cuando Dios le dice que tiene que salir, dejar su tierra e ir a Egipto, porque si quiere comer tendrá que ir para allá. Pues salió con todo lo que tenía. Y de camino, antes de abandonar la tierra de Palestina, vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre. Buscó la presencia de Dios. Eso sí es importante. Hay cosas que están en las manos de Dios y lo hace Él. Hay algunas cosas que sí podemos hacer nosotros. Jacob podía haber salido y ya está, había que ir a comer y como tenía que comer cada día, pues en la Palestina no había comida, pues hay que ir a Egipto, se va a Egipto, vale. Bueno, eso lo hacían muchos en aquel tiempo,
porque solo en Egipto había alimentos, así que de toda la región todos iban para allá. Pero Jacob y los suyos lo hizo de una manera particular, ¿no? Buscando la presencia de Dios. Así que antes de salir para allá, se presentaron a hacer sacrificios al Dios de su padre. Todas las transiciones son complicadas, ¿vale? Todos los cambios generan conflicto porque, pues claro, pues nos llevan a lo desconocido, no sabemos, en fin, todo eso que ya hemos dicho, ¿no? Si podemos hacerlo de la mano de Dios, eso hace una diferencia absoluta. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué esto se viene abajo? ¿Por qué hay que empezar de nuevo? ¿Por qué todos los planes se me funden? ¿Por qué pelear y no sé cada día qué va a pasar? Todo eso, ¿no? Pero si podemos vivir eso en el día a día, de la mano de Dios, confiados en este que sigue siendo Dios y que nos anima a no tener miedo, pues lo podemos vivir de otra manera, de una manera mucho más provechosa. Y aprendemos, mientras no tengamos una solución ahí completa y rotunda, pues aprendemos lo que significa dejar a no ir más allá del afán de cada día. Solo por hoy, ¿no? Todo el tiempo que conocí de los Alcohólicos Anónimos, porque de la iglesia en donde yo estaba como pastor, les habilitamos un lugar, ¿vale? No una experiencia personal, quiero decir, que enseguida la gente ya empieza... Pero bueno, pero fueron años y yo aprendí mucho, ¿no? Entonces, una de las cosas básicas, porque además hay un trasfondo cristiano, aunque no en absoluto, en nada, para nada, no solo confesional, ni siquiera religioso, pero una de las cosas que decía, mira, uno de sus lemas era este, ¿no? Pues lo tenían, les dejamos una sala, entonces lo pringaron, o sea, perdón, lo pringaron, no, lo llenaron todo de los lemas y cosas que tienen, ¿no? Y de una peste a tabaco importante también, porque la ansiedad les hace... Bueno, solo por hoy, solo por hoy. Entonces, ellos explicaban que para una persona que ha estado con este problemón del alcohol, el desafío de no volver a tomar una gota de alcohol el resto de mi vida, eso es imposible. O sea, con ese desafío, o sea, vamos, mueren, no pueden. ¿Cómo van a plantarse semejante cosa cuando llevan tanto tiempo a veces, no? Así que el planteamiento nunca es, nunca más volveré a beber. El planteamiento es 24 horas sin beber. Solo por hoy. Entonces dice, ¿estás dispuesto a no volver a probar el alcohol el resto de tu vida? Mi madre, no puedo. Vale. ¿Crees que podías estar 24 horas sin beber? Hombre, 24 horas, eso me lo puedo, ahí puedo yo pelear, ¿no? Y luego por eso en las películas, todo esto que vemos, ¿no? Cuando sale un grupo de alcohólicos anónimos, pues dicen, pues me llamo Emanuel y hoy no he bebido. Todos aplauden y tal, ¿no? Lo habéis visto, ¿no? Y digo, va tontería. No, la tontería no. Porque esa era mi meta, hoy, 24 horas. Y en todo tiempo de estos tiempos que a veces nos tocan en la vida, ¿no? De adaptación a una situación nueva, de recoloque, de cambio, pues a veces no tenemos todos los esquemas claros, no tenemos todo el guión elaborado, no sabemos cómo lo vamos a resolver. ¿Y si pasa esto? ¿Y cuando venga aquello? ¿Y si lo otro no sé qué? ¿Y si tal? Dios mío, no sé. Bueno, a ver, ¿crees que pueden manejarlo hoy? De la mano de Dios, ¿podrán manejarlo hoy? Bueno, y dejar el resto a Dios. Bueno, buscar el rostro de Dios, antes de ponernos en camino, vamos a parar, vamos a ofrecer sacrificios a Dios y vamos a buscar su rostro. Eso puede hacer la diferencia por completo. Me voy a embarcar en este recorrido nuevo. Vamos a embarcarnos en este proceso como iglesia. Vamos a hacerlo de la mano de Dios y vamos a ir resolviendo día a día, con su ayuda, lo que nos traiga. Porque Dios sí tiene el itinerario completo.
Cuando Jacob salió hacia Egipto no tenía ni idea de lo que se iba a tropezar, pero Dios le llevó y Dios le cuidó y finalmente regresó a su tierra, ¿no? Hizo algo más, efectivamente. Versículo 5. Se levantó Jacob de Berseba después de haber estado en la presencia de Dios y tomaron sus hijos le tomaron a él y ellos a sus niños, a sus mujeres, los carros que Faraón les había prestado, tomaron sus ganados, sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, tomaron todo y vinieron a Egipto. Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos, los hijos de sus hijos, sus hijas, todo se trajo a Egipto. En otras palabras, obedeció, ya está, obedeció. Y en nuestra vida personal, como familiar y desde luego en nuestra vida como iglesia, hoy, mañana, pasado y el tiempo que venga, realmente solo deberíamos estar atentos a una cuestión y preocupados solo por una cosa, que es discernir la voluntad de Dios y obedecer. Ya está. ¿Es por aquí? Pues venga. Y todo lo demás, pues eso, queda en manos de Dios. ¿Hay que ir a Egipto? Pues venga, con todo lo complicado que eso resulta y todo lo arriesgado que eso es y con todas las preguntas para las que no tenemos respuesta y tal. Pero es lo que Dios quiere. Y esta sí es la cuestión. Hace un tiempo, porque a veces predicamos o hay algún estudio bíblico, una conferencia sobre el tema de la migración y cómo hemos de recibir a las personas que han emigrado y el valor del emigrante, todo eso. Pero algún día dije, vamos a ver, pero lo que yo no he hecho nunca ha sido predicar y compartir la palabra a los hermanos que han emigrado. Así que, ese ya está. Algunos quizás no les siento muy bien, porque lo primero que sí les quise preguntar es, ¿estáis aquí porque Dios os ha traído? ¿O ha sido por capricho? ¿O por yo no sé qué cosa? Es decir, ¿habéis hecho ese salto? ¿Os habéis metido en esa transición tan compleja porque creéis que esa es la voluntad de Dios para vuestras vidas? Porque si es así, entonces adelante, Dios tal. Y si no es así, también Dios os va a ayudar. Pero tendréis que poner eso en orden, ¿vale? Bueno, en el sentido positivo, que era un sentido positivo, ¿vale? Luego venía ya las caricias y los mimos y todo eso, ¿no? Pero bueno, algunas cosas hay que decirlas, porque a veces uno salta por no se sabe qué cosa y claro, luego las consecuencias son un problema. Bueno, ahora, si en medio de todos estos procesos tan complejos, tan difíciles, a veces tan amargos, si podemos sostenernos en la convicción de que es Dios quien nos ha empujado en esta dirección, entonces es otra cosa. Porque entonces podemos también estar seguros que viene con nosotros, que forma parte de un itinerario vital que va a ser para nuestro bien. Y si no ha sido así también, porque al final tenemos que decir, Señor, lo siento, me he equivocado. Pero bueno, ten misericordia de mí, tampoco, ¿no? Dios no se complace en enseñarnos. A veces los padres sí, ¿no? ¿Ves? Te lo dije. ¡Hala! No, pero Dios no funciona así. Pero qué bueno, ¿no? Si podemos anclarnos en la convicción de que todo esto que estamos viviendo, aunque nos está removiendo mucho, pero forma parte de los propósitos de Dios para nuestra vida. Porque entonces también podemos anclarnos en Él. Y para terminar, ¿no? Quizás ahora sí, ya pensando más en términos de iglesia, hay algo que también podemos hacer, además de buscar el rostro de Dios y procurar discernir su voluntad aún en lo concreto y movernos en esa dirección, hay algo más que sí debemos hacer. Y es esforzarnos en guardar la unidad. También. Eso también. De manera que podamos ir no solo en la misma dirección, que vamos a ir juntos. Y que incluso cuando damos pasos que no han sido acertados,
incluso cuando hemos tomado una decisión que pensamos que sí, pero resulta que no, y que podamos hacerlo juntos, para que no haya espacio al reproche, sino, venga, juntos buscamos dirección del Señor, juntos buscamos su voluntad, juntos caminamos y si nos equivocamos, pues juntos rectificamos. Pero este sentido de unidad, esto es vital. Por mil razones, que no ahora es el caso de mencionar, pero esta idea de ayudarnos mutuamente, ¿no? De forma que a veces, cuando vamos juntos, pues el que va con más convicción puede sostener al que va con menos convicción. Porque además el que hoy, se come el mundo, mañana entra en barrena. Y el que hoy sostiene al hermano, mañana tendrá que estar sostenido por otro, porque esa es nuestra condición y así es la vida, ¿no? Poder ir juntos. Había un poema, como poema era un desastre, pero la imagen era muy gráfica, ¿no? Decía, porque iba dirigida como si fuera una carrera ciclista, ¿no? Iba dirigida al que va delante, ahí, destacado. Decía, sí, pobrecito, va solo. Aquí en el pelotón lo pasamos mejor, vamos juntos, hablamos, estamos. Yo creo que hay un elemento ahí de verdad muy poderoso. Vamos en la misma dirección, buscamos de la provisión de Dios, buscamos de su voluntad, nos ponemos en camino. Cuando son tiempos así de transición, pues inevitablemente hay dudas, hay temores, hay incertidumbre, pero nos alentamos unos a otros, recordando que Dios sigue siendo Dios, que este Dios es nuestro Padre, que Él tiene un itinerario, que sus propósitos siempre son para bien. Y entonces, que merece la pena incluso aceptar estos tiempos que son desafiantes, porque de ahí siempre salimos, es curioso, ¿no? Salimos los mismos, pero no iguales. En esos procesos, también a nivel personal, ¿no? Los que mencionábamos, cuando hay cambios por la razón que sea, y podemos vivirlos cerca de Dios, al final, de alguna manera, el punto de llegada más o menos acaba siendo como el punto de partida. Pero nosotros ya hemos cambiado, hemos aprendido, hemos madurado, hemos descubierto algo más del Señor, ¿no? Por eso merecen la pena, a pesar de todo. Y como iglesia también. Así que el tiempo que está por delante, pues si podemos vivirlo sostenidos en Dios, serán de bendición. Y ahora mismo cualquiera de vosotros o de las familias, si estáis también en estos tiempos de no sé por dónde, por aquí, por allá, o en medio de todo el lío y todo es confuso, pues aprended de Jacob a buscar el rostro de Dios, a dejaros llevar de su mano. En lo que ponga ante vosotros, aunque sea poco, cortito y concreto, obedecerlo y dejar que el conjunto del itinerario esté en sus manos. Amén. Vale. Niña.